Salud, iniciamos el cafecito. Hola, 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 buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito por Teleuniverso, canal 29. En este martes ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Yo soy Tony Rodríguez, voy a compartir en breve con el doctor Eddie Olivares, quien fuera miembro de la Junta Central Electoral, es un dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, es un gran opinador de temas políticos y jurídicos y ya sí está listo para conversar con nosotros. El doctor Eddie Olivares, buenos días. Buenos días, para mí un gratísimo placer sostener esta conversación con todo el país, pero muy especialmente con nuestra querida región del Cibao. Qué bueno. Usted, con el tiempo que permaneció como miembro de la Junta Central Electoral, que fueron 2 periodos, ¿qué experiencia tiene de esta situación que se está dando en el panorama político criollo, en que hay algunos aspirantes presidenciales que se adelantan ya a manifestar sus aspiraciones en espacios públicos, y esta decisión que ha tomado la Junta Central Electoral al respecto? ¿Qué usted opina? Bueno, usted sabe que ha existido siempre una cultura de la realización de campañas electorales a destiempo. En esta ocasión, producto de una estrategia del Partido de la Liberación Dominicana, se ha pretendido oficializar la pre-campaña electoral apenas meses después de haberse iniciado el periodo constitucional. Yo pienso que ha sido una estrategia y un riesgo calculado del Partido de la Liberación Dominicana en función de que ese partido salió muy mal de las pasadas elecciones, después de una división interna, y entonces muchas gentes desconcertadas estaban abandonando la organización. La estrategia de abrir la pre-campaña y en consecuencia poner a correr a los principales figuras de ese partido por la candidatura presidencial le dio un buen resultado y detuvo, pienso yo, es lo que percibo, detuvo esa potencial hemorragia que estaba afectando al partido, de modo que le dio sus resultados. Sin embargo, es una violación a la ley de partidos y a la propia ley 1519 orgánica del régimen electoral, porque tanto la pre-campaña electoral como la campaña electoral están reguladas por esa ley. En el caso de la pre-campaña, debe iniciarse en julio y concluye el primer domingo del mes de octubre cuando se trata de primarias, o el último domingo de ese mes cuando se trata de otra modalidad de elección como asamblea, convenciones, encuestas, etc. En ese caso, quien viola la ley y realiza actos propios de campañas electorales como caravanas, caminatas, mítines, coloca publicidad en los medios de comunicación, hace discursos relativos a candidaturas, a cargos de elección popular, en ese momento está violando la ley. Y la consecuencia de esa violación es la suspensión o la no admisión de su candidatura en caso de ganarla en el partido, de ser presentada por su partido, la no admisión por parte de la Junta Central Electoral por haber violado la ley. Esa es la sanción, que hay que repetirla, hacer énfasis en eso. Lógicamente, más el pago de entre 20 y 200 salarios mínimos, me parece. Entonces,
en ese sentido, es un elemento también que debe señalarse. De modo que... ¿Esa sanción va contra el partido o contra el aspirante a la presidencia en este caso? Bueno, contra el aspirante es la sanción principal, la de no poder ser candidato o candidata. Y lógicamente afecta al partido. En el caso de la sanción económica y sobre todo en el caso de si se trata de que la Junta quiere asumir con mucha firmeza su responsabilidad en ese sentido, la admonición también, cuando se amonesta un partido político, ese partido está sin lugar a duda recibiendo un impacto fuerte frente al electorado, sobre todo si se tratara de un electorado bien consciente frente a la ciudadanía. Inicia en julio la precampaña. Acláreme el dato. ¿En julio de qué año debería iniciar la precampaña electoral? Del año anterior al electoral. Es decir, para este caso sería en el 2023, porque la precampaña se debe desarrollar durante un periodo de 3 meses. Y a partir de ahí, de la escogencia de los candidatos, en la última semana de octubre, que concluye ese proceso, entonces la Junta le hace la proclama, o sea, da el banderazo oficial para el inicio de la campaña electoral. De modo que este planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana fue un planteamiento peregrino, pero un planteamiento para que la Junta violara la ley, que la propia Junta oficializara la violación de la ley, en consecuencia ella misma la violara. Fue la propuesta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ya la Junta ha dictado una resolución no muy fuerte, bastante suave, pero que por lo menos ya le dijo que no le van a oficializar sus actividades de pre-campaña. Cuando usted habla de que el PLD tuvo un riesgo calculado de permitir que sus aspirantes a la presidencia salieran a la calle a hacer pre-campaña, ¿ese riesgo calculado es que sabían que no iba a haber sanción? No, el riesgo calculado es que ellos sabían que estaban violando la ley y que desde que ese partido anunció oficialmente al país el inicio de la pre-campaña, en ese momento violó la ley. Y yo pienso que los partidos políticos tienen que procurar dar el ejemplo. Si el liderazgo político y los partidos no dan el ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Y en ese sentido, el PLD violó la ley sin ninguna consecuencia, porque al final no ocurrió nada. Y le salió muy bien, porque obtuvieron el resultado que querían. Y es que tienen a sus principales figuras aspirando a la presidencia y cada uno buscando votos, buscando nuevos afiliados para su partido y procurando que no se vayan los que están. Y yo pienso que ese riesgo calculado, violando la ley, le dio resultado hasta ahora. Hay otro tema que se puede derivar de ahí, y es que han sacado temas del debate público. El tema de la corrupción, las expectativas que todavía existen en la población de que se haga justicia contra aquellos que desfalcaron bienes del Estado, ha quedado, digamos, un poco rezagado. Y se ve ahora un PLD recuperado y se percibe que quizás no habrá retaliación de justicia contra personas que tienen una aspiración definida. Sí, esa es otra parte importantísima de la estrategia del PLD. Ciertamente, un partido en pre-campaña, cualquier decisión que ataque a ese partido
es una agresión política. Y creo que ahí también fue parte de la estrategia del partido. Además, sacar al partido, despertarlo, decir aquí estamos, vivos y decididos al combate político. Creo que eso le dio un excelente resultado, además del que el PLD es un partido que hace oposición y la hace firmemente. Ha sido así desde su origen. Solo hay que recordar que en el año 1978, habiendo sacado unos 12,000 votos, trataron de protagonizar el proceso de desconocimiento de la voluntad popular de la derecha, se unieron ahí a la derecha, y entonces plantearon la formación de una junta gubernativa en la que ellos aparecían primero que el PRD, que había ganado las elecciones de una manera apabullante, y luego le hicieron una oposición radical al gobierno de don Antonio Guzmán y al de Salvador igual, y al del presidente Mejía. Todos los inicios de semana recordamos al propio presidente Fernández haciendo planteamientos que afectaban la estabilidad del sistema financiero y de la economía, y lo hacían para conseguir réditos electorales. Y en ese sentido ahora empezaron una campaña como si ellos nunca hubieran gobernado, olvidando que el único partido que ha gobernado en democracia 16 años consecutivos es el PLD. Pero el PLD de repente ha salido como que es un partido virgen, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha pasado en este país, siendo todo lo contrario. Un partido que en 16 años, en 14 de esos 16, tuvo el control hegemónico absoluto de los tres poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes, y sin embargo no hizo absolutamente nada para transformar esta sociedad. Ningún partido ha tenido, y habría que ver cuándo podría volver a tenerlo un partido, la oportunidad de gobernar con el control de todos los órganos del Estado y hasta de la Junta de Vecinos, de gobernar el país y haber hecho cosas extraordinarias para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y para contribuir con un mejor estado de vida para el pueblo dominicano. Y sin embargo, en tiempos también en que tuvieron la suerte de que no se presentó ningún acontecimiento que generara situaciones difíciles en la economía a nivel, en el plano internacional y local. Sin embargo, aprovecharon solo para utilizar los dineros del Estado, derrocharlo, y en muchos casos apoderarse de ellos. De modo que el PLD, hay que recordar que es el principal responsable de esta situación por la que atraviesa nuestro país, y además responsable histórico de no haber hecho las transformaciones que debieron hacer durante esos 16 años de desgobierno. Bien, vamos a parar ahí para cumplir ahora unos compromisos comerciales. En breve seguimos esta conversación con el doctor Eddie Olivares. Continuamos en el cafecito conversando hoy con el doctor Eddie Olivares, miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno y también de la Comisión de la Reforma del Estado. A propósito de ese tema y otro vinculante, hay muchos PRMistas aún que no han podido ingresar a un puesto del Estado, a una
oficina pública, pero al mismo tiempo hay una tendencia, y el presidente Abinader es parte de ese criterio, de achicar el Estado, de que el Estado debe ser reformado o reformulado sobre la base de que no sea un Estado tan paternalista, con tanta vocación de generar empleos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que en el caso de los miembros del Partido Revolucionario Moderno, tienen que entrar al gobierno, no sencillamente por la necesidad de ocupar un empleo para cobrar un salario, sino porque un partido político cuando llega al poder lo hace sobre la base de haberle propuesto al electorado un programa de gobierno, y quienes están más comprometidos con el cumplimiento de ese programa son los miembros del partido, en este caso los compañeros del PRM. Y además, cuando usted gobierna con una administración pública ocupada en su inmensa mayoría, ocurre actualmente, por los partidos de oposición contrarios al Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficial, entonces usted se expone a cualquier tipo de comportamiento contrario al éxito del al éxito de la gestión. En ese sentido, sin lugar a dudas, los miembros del partido, como ocurre cuando se produce cualquier cambio de gobierno, deben entrar al gobierno porque esos son los que están comprometidos con ayudar a que el gobierno tenga el éxito requerido en la dirección de la administración pública. Y por lo tanto tiene que producirse eso, y los compañeros y las compañeras deben entrar al gobierno porque ese es su gobierno y ellos son los que están comprometidos con su éxito y en disposición de defender su gobierno en cualquier circunstancia. De eso se trata. Eso es lo más importante. En cuanto al tema de la teoría sobre un Estado pequeñito, un Estado de poca significación desde el punto de vista de los temas relativos a la administración, yo estoy en total desacuerdo con esa teoría. Sería en este caso un Estado menos burocrático, con funciones simplificadas, con menos multiplicidad de funciones en oficinas que a veces están llamadas a hacer lo mismo. Bueno, eso sí, hay una situación razonable en cuanto a esa parte. Ahora, dirigir el Estado sobre la base del criterio de que y aplicando los mecanismos propios de las empresas privadas, bueno, ya es algo muy distinto a la realidad de la política en cualquier lugar del mundo. Yo creo que se habían producido en ese sentido excesos durante muchos años, y sobre todo durante los 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, pero eso, corregir muchas de esas desviaciones del correcto funcionamiento de la administración, estoy de acuerdo. Ahora, lo que no coincido es con la escuela que plantea la práctica desaparición del Estado para que sean los grupos de poder los que tengan el mayor control en la dirección del Estado. Con ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, no podemos estar de acuerdo sobre la base de la visión ideológica que tenemos. En relación al tema de la reforma estatal, ¿cuáles usted entiende que deben ser los principales pilares en este proceso de reforma? Bueno, el presidente
le ha presentado al CES una lista de reformas. En esas reformas está lo primero y lo que dio origen a todo este debate sobre la reforma, que es el pacto fiscal. Y en ese sentido es el que mayor interés tiene de los diferentes sectores, los actores que intervienen en lo relativo a su objeto. Y yo pienso que ese espacio es el prioritario, no porque yo lo diga, sino porque está colocado ahí como la esencia, en razón del momento, en razón de tiempo, espacio, etc. Y hay una propuesta del presidente también para la reforma de la Constitución de la República. Y ese tema hay una serie de aspectos que abordar. Él ha planteado su interés en que el Ministerio Público tenga una independencia configurada de una manera muy clara en la Constitución de la República, y es un tema para él de mucha importancia, igual que otros aspectos relativos a la transparencia con la que debe funcionar el Estado. Y creo que él ha planteado dos cosas como sus principales objetivos, sus propósitos principales. Que él ha dicho quiere ser un presidente reformador, pero la esencia para él es ser recordado, y lo ha dicho además, como un presidente honesto que ha hecho una administración honesta. Esos son objetivos fundamentales. Las demás reformas, entre ellas el agua, que es de vital importancia para nosotros, para el mundo, y entre otros aspectos importantes, pero le agregaron puntos que no habían sido propuestos, como el de la reforma a la ley de partidos y a la ley orgánica del régimen electoral, que yo hubiera preferido que se discutieran fuera de ese catálogo de reformas, porque si se van a hacer para que tengan un efecto adecuado y no sean el producto de la improvisación, deberían hacerse con tiempo. Debió ser ahora, a principio de año, porque lo que se recomienda es eso, que dentro del siguiente año, al del inicio, el primer año del inicio del periodo constitucional, sea que se haga, para que la reforma no esté contaminada o influida o influenciada por los intereses coyunturales del liderazgo político de sus precandidatos, si ocurra lo que en el 18, que la ley de partido se hizo y cada líder de partido precandidato tenía una hoja, un papelito, donde tenía sus artículos preferidos, y lo pusieron así, y bueno, hasta faltas ortográficas tenía la ley, porque eso era y no podía modificarse el texto. La pensaron así, doctor, con sus faltas ortográficas. Le tengo una pregunta para después de la pausa. Hipólito Mejía dice que está de acuerdo con que se rehabilite al expresidente Danilo Medina para que pueda nueva vez aspirar a ser candidato a la presidencia. ¿Usted qué opina? Lo dejo para después de los mensajes. El doctor Eddie Olivares conversa con nosotros en el cafecito. Doctor, después de 10 años como miembro de la Junta Central Electoral, usted ha quedado como sin funciones. ¿A qué está dedicando su actividad profesional y política en este momento? Bueno, yo soy
un abogado que tuve un ejercicio largo. Tengo mi oficina en Santo Domingo y le dedico mucho tiempo ya en esta etapa a la actividad política, recibiendo compañeros y compañeras de toda parte, y los fines de semana también realizo conversatorios con los dirigentes municipales del partido, de orientación, y bueno, en eso estoy. Le dedico la mayor parte de mi tiempo al partido. Bien, usted estuvo también un tiempo como secretario del ayuntamiento del Gran Distrito Nacional antes de la división de la provincia, y fue el primer fiscal, el procurador fiscal de la provincia o del Distrito Judicial de Santo Domingo. Eso es parte de su currículo. Pero opíneme sobre lo que ha dicho Hipólito Mejía, que está de acuerdo con que políticamente se rehabilite a Danilo Medina y que pueda ser candidato presidencial nueva vez. Pero no recuerdo que lo haya dicho en este tiempo, que se haya referido a ese tema. Sí, recientemente él dijo que sí, que no tenía inconveniente con eso. Bueno, en mi caso yo estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la reforma del año 2015, que el presidente Medina quería repostularse, entonces él mismo auspició una reforma constitucional en la que él, que tenía el control de su partido, tenía el control del poder legislativo, y esa reforma fue a través de la Asamblea Revisora que él controlaba, y él mismo fue que hizo el texto que le impide volver a ser candidato presidencial. Fue él, no fue otro que se lo impuso. En consecuencia, yo pienso que eso hay que mantenerlo, hay que ratificarlo, y que el presidente Medina no debe volver a ser candidato presidencial, porque eso fue lo que él mismo, en base al control que tenía de la Asamblea Revisora que hizo esa reforma, estableció. De modo que yo pienso que eso debe quedarse así. Estoy viendo aquí que en julio del 19, hace 2 años, Hipólito favorece modificación a la Constitución para rehabilitar a Danilo Medina. Ya hace un tiempo que lo opinó, que lo dijo. Entonces, seguimos con el tema de las reformas, y se está planteando, el presidente Abinader confía en que la inteligencia de los distintos sectores políticos y sociales va a entender la factibilidad de una reforma fiscal, una reforma que bajaría, por un lado, las tasas de impuestos, pero por el otro plantea una ampliación de la base fiscal. Su criterio. Bueno, hay un planteamiento que es un argumento permanente en base a la baja tasa impositiva de la que tenemos en nuestro sistema tributario, y ese es un planteamiento recurrente, y la necesidad de que se produzca el cambio que lo coloque en sintonía con lo que ocurre en otros países, en otras economías. Yo pienso que esta reforma fiscal, producto de que tiende a ser aprobada en medio de la peor de las situaciones por la que puede atravesar el país, en medio de una pandemia que ha hecho tambalearse todas las economías del mundo,
la crisis que en este momento afecta a la economía mundial y la situación de nuestra economía que ha quedado muy afectada como consecuencia de la atención y del gasto que ha implicado enfrentar la crisis sanitaria, que fue el primer gran desafío que tenía el presidente, el compañero Luis Abinader. Fue el primer presidente en el mundo que asumió su cargo en medio de la pandemia. Y producto de lo que decíamos ahorita, de que el PLD, en función de que ponía ante todo, anteponía al interés de la nación su propio interés electoral, no aprobaron esta reforma fiscal en el año 2014 o 2016, que era el momento en el que debió hacerse, o en los gobiernos desde Leonel Fernández se viene hablando de una reforma fiscal. Claro. Debió, y no se asume. El Estado le ha estado vacilando a esto. Debió ser durante el segundo periodo del presidente Fernández, después del 2004. Y el presidente Fernández no lo hizo. Tampoco lo hizo el presidente Medina, que fue muy irresponsable en ese sentido. ¿Por qué? Porque siempre antepusieron cualquier decisión de Estado de este tipo al interés electoral de su partido, a permanecer en el poder, a ganar elecciones. Y entonces ahora el compañero Luis Abinader ha hecho un planteamiento muy responsable para afrontar ese gran desafío. Pero, retornando a la esencia de la pregunta, yo pienso que producto de esta situación tan difícil, hay que tener mucha cautela en cuanto a esta reforma, y la decisión tiene que ser muy bien pensada y no afectar en esta ocasión, sin que se venda una ilusión que no sería así, pero no afectar el bolsillo de los pobres, porque ese bolsillo ya no soporta más que sea reducido a la nada. Y yo pienso que esa parte es sumamente importante a tomarse en cuenta. Vamos a ver lo que ocurre. Hay un debate, está por verse cuáles son los sectores y los propios partidos políticos que estarán apoyando la reforma, y todos esos son factores muy importantes. De lo que sí estamos conscientes es de la voluntad firme del presidente Abinader, compañero Luis, de tomar las medidas que sean necesarias para reencauzar el país. Doctor, hay sectores que entienden que la tierra prometida no hemos llegado a ella, el cambio prometido no lo hemos logrado. ¿Usted qué opina de la suerte que corre ahora mismo el gobierno de Luis Abinader? Bueno, el presidente Abinader tenía dos grandes desafíos en medio de la peor de las situaciones en la que alguien puede asumir un gobierno, y era la crisis sanitaria. Él la afrontó y sin lugar a dudas salió triunfador de ella. Lo hizo con mucho éxito, que si lo comparamos con cualquier otro país de la región, sin lugar a duda, la República Dominicana ha tenido la nota más sobresaliente en lo que tiene que ver con el combate a la terrible pandemia, la contagiosa pandemia y letal pandemia del COVID-19. Obtuvo las vacunas en un tiempo en el que las pequeñas economías como la nuestra era impensable que pudieran conseguirla, vacunas para toda la población, y ese es un gran éxito que nadie le puede negar al compañero Luis Abinader y al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Ahora
el desafío es la economía y precisamente estamos en esa etapa inicial de tomar decisiones para que van a marcar el rumbo del gobierno en lo que tiene que ver con el tema económico. Vamos a ver, él triunfó en el primer desafío, vamos a ver lo que ocurre al final, en el segundo gran desafío, que es el económico, como consecuencia de la situación difícil en la que el gobierno del PLD la entregó y de su profundización como consecuencia de la pandemia. Ahora vamos a esperar y yo estoy seguro que el presidente Abinader hará lo mejor que pueda para beneficio del pueblo dominicano. ¿Usted entiende que ya lo peor de la crisis pasó? Que lo que vienen a partir de ahora son tiempos mejores. Bueno, estamos en medio de la crisis y viviendo también la consecuencia de esa crisis. Pero lo importante era salvar la vida del pueblo, evitar que la mayor cantidad de dominicanos pudieran ser afectados o ser víctimas de la terrible enfermedad. Esa parte estamos en una situación mucho mejor. Ahora, en la parte que tiene que ver con la crisis, no ha pasado ni para la República Dominicana ni para ningún otro país del mundo. El desafío continúa y aún después de haberse superado la pandemia, el mundo se enfrenta al desafío de superar una crisis que ha generado una depresión, como es lógico. Estamos frente a una depresión económica, como ocurrió la última vez que tuvimos una pandemia. Y en ese sentido, ese es el gran desafío de la República Dominicana y del mundo, porque al final de cuentas, el impacto de la pandemia, la depresión económica mundial, tiene una repercusión muy fuerte en nuestra economía. Por lo tanto, hay que prepararse para enfrentar esos desafíos que afectan al mundo. Finalmente, doctor Eddie Olivares, si usted tuviera la oportunidad de darle un consejo público al presidente Luis Abinader, lo hiciera en este momento, ¿qué le diría? No, yo pienso que el presidente Abinader está enfrentando con mucha firmeza, mucha responsabilidad la situación difícil por la que atraviesa el país y que es un presidente que tiene la mejor intención de reconducir el país por mejores senderos. Y yo pienso que lo más importante es que el presidente tome las grandes decisiones y que el Partido Revolucionario Moderno, que debe sus bases y su dirección media deben ir al gobierno, que lo acompañe siempre en estas grandes decisiones que el compañero Luis ha tomado y seguirá tomando para beneficio del pueblo dominicano. Muchas gracias al doctor Eddie Olivares, muchos éxitos en lo que resta del día y el porvenir. Ha estado con nosotros en el cafecito el ex miembro de la Junta Central Electoral y alto dirigente del PRM, Eddie Olivares. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. El cafecito despide hasta mañana. Muchas gracias.